Hola Claudia, de nuevo. Hola, ¿qué Me tal? alegro mucho de verte de nuevo. Lo mismo digo. Estamos aquí en el huerto que bueno, está bonito. Está muy bonito, está muy bonito. Tenemos una milpa, ¿verdad? Sí, sí, la época contribuye. Pues venimos a hablar del segundo tema de este bloque. Sobre diseño del huerto. Queremos conocer las claves que tú sueles utilizar y que sueles transmitir en tus sesiones sobre el diseño del huerto. A mí hay una parte de tu trabajo que me gusta muchísimo verte en acción, que es cuando nos enseñas a planificar, ¿no? Tomas el enfoque de transmitirnos la importancia de la planificación, de los cultivos y del diseño de esa planificación en base a las necesidades. Así que me encantaría que nos contaras los trucos para poder llevarlo a cabo. Vale. Antes de diseñar es necesario conocer la demanda, ¿no? Eso lo tenemos claro. Entonces se hacen unas tablas muy sencillas que tienen que ver con las especies que quiero cultivar o las que puedo cultivar, la demanda de consumo que tengo en mi familia, y eso lo multiplico por un mes o por 12 meses y veo la demanda anual, ¿no? Eso es un ejercicio que se hace en unas tablas sencillas. Luego de eso, en el diseño hay condiciones técnicas que son necesarias, como por ejemplo saber la rotación del sol, que es una cosa clave. Generalmente se suele poner el huerto, establecer un huerto en la misma posición, en la misma dirección que rota el sol, de poniente a oriente, o sea, de oriente a poniente, perdón. Y también es necesario para el diseño asociar especies que tengan distintos estratos vegetacionales, es decir, unas que sean bajitas, un poquito más grandes, un poquito más grandes, pero esa asociación tiene que ir ligada a, como estamos en el hemisferio norte, cerca de la costa del Mediterráneo, tienen que venir siempre de cultivos más bajitos hacia los cultivos más altos en la disposición. Generalmente uno ve cuando asocia cultivo y cuando la gente busca en Google ve cosas de Centroamérica. Entonces siempre están los cultivos semisombra, que están los cultivos grandes más al centro y a los lados los más pequeñitos. Eso es para otra parte del globo terráqueo. Aquí no, aquí tienen que ir los más bajitos siempre en la cara oriente y los más altos en la cara poniente, de manera que el sol, cuando es pleno verano y se proyecta el sol, la sombra de los más altos sobre los más bajos, haya menos estrés térmico, y al haber menos estrés hay menos deshidratación, la planta no cierra los estomas, sigue fotosintetizando y sigue haciendo el trabajo que yo quiero que haga. Esas son dos cosas claves en el diseño. Una tercera cosa clave en el diseño tiene que ver con la incorporación de plantas multifuncionales, porque no me sirve a mí poner plantas multifuncionales en un lugar y sacarlas en la siguiente temporada. Al igual que nosotros necesitamos adaptarnos a un territorio, de la misma forma los insectos, los artrópodos en general, los ácaros y los distintos organismos necesitan encontrar en un hábitat que sea estable y tranquilo, ¿no? Por eso cuando vamos, por ejemplo, a un bosque nativo encontramos muchas especies que viven allí tranquilitos. Bueno, el mismo ejercicio necesitamos hacer en un agroecosistema. Los agroecosistemas se forman, por lo tanto tienen un diseño específico que tiene que ver en función de mis demandas de consumo y mis necesidades y mis posibilidades de trabajo. Entonces las plantas multifuncionales que yo voy a incorporar en ese huerto, que tienen que ser plantas con flores, plantas con olores, que me van a servir, entre otras cosas, para ser el hábitat y hospedero de artrópodos, tanto benéficos como insectos plaga, pero lo que yo necesito es que se mantengan y se estabilicen, y esas tienen que ir en función de mi diseño, rodeando el huerto, si no tengo cómo rodearlo, poniéndolo en macetas, en las cabeceras de la huerta, incorporándolas, por ejemplo, entre hilera. Va a depender del tamaño que cada uno de nosotros tenga, pero por ejemplo, de cosas básicas siempre tengo que tener plantas multifuncionales, plantas con flores, con colores vistosos, en una distancia máxima de 6 metros, no más allá de eso. Tengo una gran duda en el tema del diseño de los huertos. Creo que en los huertos urbanos se complica por los espacios reducidos el tema de las asociaciones y de las rotaciones. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de asociaciones? ¿Estamos hablando de poner una planta juntito a la otra? ¿Estamos hablando de distancias más grandes? Este concepto me encantaría que me ayudaras a visualizarlo. Y luego te traigo de nuevo la otra pregunta, que es la parte de las rotaciones, que me parece que se hace compleja en espacios muy reducidos. Claro, porque el tema del diseño para las asociaciones tiene que ver con
Hay distintos tipos de especies que generalmente son plantas amigas, son plantas que se repelen, ¿no? Pero en las asociaciones particularmente hay una cosa clave que hay que ver. La asociación vegetacional que yo establezco cumple dos objetivos. Uno, que es mantener la diversidad y la estabilidad sobre el suelo. Y segundo, permitir que esas dos especies, al crecer juntas, sean plantas compañeras, que no se generen, que no haya alelopatías entre ellas, ¿no? Entonces, un detalle muy sencillo a considerar es, por ejemplo, asociar plantas que tengan hojas con plantas que den fruto, por ejemplo, lechugas con tomatera, o asociar plantas de hoja con plantas de raíz, por ejemplo, lechuga, remolacha o zanahoria. Siempre es importante, la gente tiene que grabarse que tiene que cultivar plantas con fruto, plantas que den raíz, plantas que den hoja, y así ir intercalando las especies. Esas asociaciones vegetacionales desde el punto de vista técnico permiten bajar la carga de patógenos y enfermedades bajo el suelo, permiten equilibrar la extracción de nutrientes, y tercero, me permiten generar una diversidad sobre el suelo que me va a mantener un suelo cubierto. Hay menos evapotranspiración de suelo, ¿sabes? Y hay menos pérdida hay menos evapotranspiración de suelo, bien digo, y también hay más cobertura. Y eso ayuda a que la fauna edáfica se mantenga sin problema. Y asociado a lo mismo, las rotaciones es el gran tema, porque la gente en la ciudad generalmente dice, tengo 3 maceteros o tengo 4 metros cuadrados, pero es que si hacemos un ejercicio y tú le preguntas cuántas tomateras pusiste, y ponen en 3 metros cuadrados 15 plantas de tomate. O hacen una hilera de 30 plantas de lechuga y se comen 2 a la semana, o sea, pierden 20 de 30 que pusieron. Entonces, por eso es importante volver atrás, y cuando uno dice, es importante hacer un diseño y de la planificación de lo que uno va a hacer. Es súper bonito montar un huerto, pero es más bonito llegar a término con ese huerto, y se puede. Uno en espacios reducidos perfectamente puede cultivar para generar raíces, bulbos y fruta para una familia de 4 personas sin ninguna gran complicación. ¿Y cómo hacemos con los diferentes ciclos, los diferentes tiempos que tiene cada especie, ¿no? Porque una tomatera se queda más tiempo en el suelo, por ejemplo, que una lechuga, y a la hora de intentar diseñar esas rotaciones, y además están asociadas, ¿cómo vamos a determinar cuál es la especie que tenemos que tener en cuenta para la rotación? Quiero decir, en un bancal que teníamos tomate y lechuga, por ejemplo, si luego vamos a querer sustituir, queremos hacer la rotación, ¿qué debería venir después de...? Generalmente en las rotaciones se sugiere que sean rotaciones trienales, mínimo. O sea, si yo puedo hacer una rotación quinquenal, maravilloso. Pero la gente, por los espacios reducidos sobre todo, suele hacer rotaciones cortas. Ahora, nunca debo poner, plantar, cultivar, trasplantar, semillar, hacer una almaciguera de una especie de fruto que ya hice en ese suelo el ciclo pasado. Nunca. Debo esperar 3 ciclos completos, o lo que es igual a 4 años calendario, ¿sabes? Porque claro, nosotros funcionamos en el calendario gregoriano, pero las plantas funcionan en ciclo agrícola. El ciclo agrícola parte a principios del otoño, ¿sí? Y está todo el otoño, invierno, primavera, y cuando termina el verano, se terminan las últimas cosechas del verano, se cierra un ciclo y se parte otro, ¿sabes? Si tú te fijas en la rotación, yo tengo 2 etapas que son otoño y primavera, que en este territorio particularmente no lo conozco en detalle, pero sí sé que hay 2 épocas del año en donde hay una estabilidad térmica que me permite a mí generar almacigueras y trasplantes. Entonces esas rotaciones tienen que ver con el ciclo de vida de cada planta, y eso es un detalle técnico que hay que conocer. Por ejemplo, ¿cuánto se demora una planta de tomatera desde que tú la trasplantas hasta que la cosecha? Pueden ir entre 90 y 120 días. Entonces, vale, yo calculo, yo planifico, yo diseño en un papel, antes de poner en el suelo, cómo voy a asociar la especie y qué especie voy a asociar. Todas las especies, para cerrar, de pepita chiquitita o las de pepita grande, por ejemplo, pepitas grandes son sandía, melón, calabaza, ¿sabes? Todas esas especies que tienen semilla grande, o las que tienen la semilla muy chiquitita, como el pimentón, la berenjena, el tomate, no se deben poner en un mismo suelo en un ciclo inferior a 3 años agrícola. Sin embargo, otras especies, a lo mejor como la lechuga o la cebolla o el puerro, no necesitamos esperar tantos ciclos. Sí, las hortalizas de hojas en general son especies, como yo siempre digo, son súper buenas, porque ellas como que se adaptan a todo, crecen donde uno las ponga,
y generalmente no transmiten enfermedades a un suelo. Hay que fijarse bien, porque como uno cuando está trabajando en un huerto lo que hace es estar todos los días paseando por allí y observando las plantas, inmediatamente yo vi una planta dañada, y cuando digo dañada, que está con alguna enfermedad, sé que esa planta en ese suelo no puede seguir. Y lo apunto en mi calendario anual, y sé que en ese calendario anual, el otro ciclo, allí no puede ir esa misma planta. Y es difícil esto también, y yo creo que con esto podemos cerrar este tema. Me parece un gran desafío en los huertos. Creo que tenemos la tendencia de, si vemos una planta un poquito enferma, queremos mantenerla a ver si revive, ¿no? ¿Crees que hacemos bien si la dejamos? No se hace bien, porque hay que hacer una diferencia, ¿no? Lo que es una enfermedad y lo que es una plaga. O sea, generalmente cuando son insectos los que generan el daño, un insecto lo que suele hacer es deja mancha, deja meconio, mastica la hoja, chupa, succiona, raspa, ¿no? Uno ve el daño físico. Cuando uno tiene una enfermedad, es cuando la enfermedad ya está dentro de la planta, ya está dentro de ese suelo, y uno ve ya casi la última etapa, cuando ya está porulando, cuando uno ya está viendo el desarrollo del hongo, de la bacteria, ¿no? Entonces, cuando hay plantas que se enferman por enfermedades bacterianas, fúngicas o de ese tipo, generalmente esa planta enfermó y ese suelo ya generó un reservorio, por lo tanto hay que cambiarle y sacarla de ese sitio. A veces más vale perder una planta que perder 15 o 20. En el caso de los insectos, cuando hay plantas dañadas por insectos, eso sí se puede mantener, y eso yo trato de mantenerlo hasta que llego a término, y luego ya lo saco. Genial. Eso es como un detallito. Muchísimas gracias. Nada, encantada. Nos vemos en el siguiente tema. Nos vemos.